Bienvenidos sean todos a esta reunión de alabanza al Señor a través de los cantos, las oraciones, los testimonios en este Día del Señor, en este lugar tan lindo, tan acogedor, no solo por la naturaleza, sino por el cariño de ustedes. En esta ocasión, el tema que hemos de compartir en forma de serie también, porque nos va a llevar varias secciones, lleva por título El don de la profecía, la luz menor. El don de la profecía, la luz menor. Es una breve exposición del significado de la declaración de Elena G. de White respecto a la identificación de la luz menor y la luz mayor. Hay una declaración, de paso, una sola, no existe otra, de Elena de White, donde ella se refiere a la luz menor y la luz mayor. Hay una cita, solo una, y es la que vamos a analizar hoy. En diversos documentos representativos de la Corporación Adventista del Séptimo Día se encuentran declaraciones alusivas a los escritos de Elena de White, haciendo referencia a estos como la luz menor, en contraste con la Biblia como la luz mayor. Esta forma de concebir los escritos de Elena G. de White, es decir, como la luz menor que conduce hacia la luz mayor, que en esta concepción sería la Biblia, es la posición oficialmente reconocida por la corporación mencionada. Algunos ejemplos de documentos representativos que transmiten dicho concepto. 1. Leo. En este caso, de Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, de Publicaciones Interamericanas, de la Asociación Ministerial, de la Asociación General, la edición 2006, la página 259. Citando de Mensajes Selectos, tomo 3, página 32, y del Colportor Evangélico, página 174. Dice así el libro Creencias de los Adventistas. Elena de White consideraba que su obra consistía en llevar al pueblo de vuelta a la Biblia. Y aquí viene la cita que hemos de estudiar hoy. Poco caso se hace de la Biblia, sigue diciendo el documento, declaró Elena de White, y por lo tanto, sigue agregando el documento, ahora vuelve a la cita, el Señor ha provisto una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Repito, porque entre lo que leí la cita y algunas palabras intercaladas del libro Creencias. Dice, Elena G. de White consideraba que su obra consistía en llevar al pueblo de vuelta a la Biblia. Poco caso se hace de la Biblia, declaró, y por lo tanto, el Señor ha provisto una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Segundo documento, en este caso, lo que dice la Biblia, lo que la Biblia dice, por Mark Finley, de la Pacific Press, 2012, página 398. Dice así, Elena de White fue una mujer humilde que exaltó a Jesús y siempre guió a sus lectores hacia la Biblia. Afirmaba que sus escritos eran una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor, que está citada otra vez, parte de la cita, ya vamos a verla
sola y completa. Tercer documento representativo de la Corporación Adventista. Declaraciones, orientaciones y otros documentos. Iglesia Adventista del Séptimo Día, de Apia y Gema, editores, para la División Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día, impreso en Colombia en 2011, la página 76. Dice así: la misión primordial de Elena G. de White consistió en dirigir la atención hacia las Sagradas Escrituras y escribió: poco caso se hace de la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. Aquí está citada la declaración tal y como está ahí en los libros de ella, sin nada intercalado. Repito, la misión primordial de Elena G. de White consistió en dirigir la atención hacia las Sagradas Escrituras y escribió: poco caso se hace de la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y las mujeres a una luz mayor. Una última declaración de otra obra representativa de la Corporación Adventista: Cómo leer a Elena de White, por George Knight, de la Asociación Publicadora Interamericana, en Bogotá, Colombia, 2004, página 18. Dice así: quizá la ilustración más gráfica de su función, los escritos de Elena de White, fue que ella consideró sus escritos como una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Y entre corchetes él pone la Biblia. Ya que le habían dado poca atención a la Biblia. Y él cita la declaración esta, el Dr. Knight, del Colportor Evangélico, página 134 y 135. No sé en verdad por qué de esas páginas, porque al buscarla en el Colportor Evangélico es en la página 174. Así que no sé por qué 134 y 135. Quizá alguna edición más nueva o resumida o ampliada, no sé. Pero en realidad está en la página 174. Este último autor añade: llegar a comprender esto es el asunto fundamental del propósito del ministerio de los escritos de Elena de White. ¿Qué dice el Dr. Knight? Llegar a comprender esto, que Elena de White, sus escritos son luz menor, que conducen a la luz mayor, que es la Biblia. Llegar a comprender esto es el asunto fundamental del propósito del ministerio de los escritos de Elena de White. Al guiar consistentemente a las personas hacia la Biblia como la autoridad de sus vidas cristianas, ella nunca colocó sus escritos como una autoridad igual a la Biblia o siquiera con autoridad independiente de las Escrituras. Y da otra declaración de Elena de White en el mismo libro, que toma de Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 535. Dice así, el Dr. Knight citando a Elena de White: en otra ocasión ella escribió que la palabra de Dios es suficiente para iluminar la mente más entenebrecida y puede ser entendida por los que tienen el deseo de comprenderla. Pero a pesar de todo esto, algunos que profesan hacer de la palabra de Dios su tema de estudio, viven en directa oposición a sus más sencillas enseñanzas. Por ello, a fin de dejar a los hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y agudos, llevándolos de vuelta a la palabra que han dejado de seguir. Repito, él cita aquí otra declaración de Elena de White en la misma línea que la cita que mencionamos ya varias veces. Leo la cita de nuevo.
La palabra de Dios es suficiente para iluminar la mente más entenebrecida y puede ser entendida por los que tienen el deseo de comprenderla. Pero a pesar de todo esto, algunos que profesan hacer de la palabra de Dios su tema de estudio viven en directa oposición a sus más sencillas enseñanzas. Por ello, a fin de dejar a los hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y agudos, llevándolo de vuelta a la palabra que han dejado de seguir. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 535. Bien, a pesar de que en las publicaciones representativas de la Corporación Adventista del Séptimo Día abundan declaraciones en el marco que nos ocupa, vamos a basarnos para nuestro estudio en las ya citadas. Esto por una razón muy simple, y que los de ustedes que sean algo observadores ya habrán notado. Me refiero al hecho de que en todas las declaraciones de las publicaciones a las que hemos hecho referencia y a las que no, pero que se refieren al mismo tema, la base es una sola cita. Que de paso, en honor al buen uso de los escritos de Elena G. de White, es decir, por respeto a las reglas hermenéuticas que rigen sus escritos, es un deber decir aquí de entrada que el significado que las personas citadas y otros que piensan igual están dándole a la cita en estudio de Elena de White está desviado. Y dicha desviación responde a 3 causas. Primera, el significado que se pretende dar a esta cita en las publicaciones mencionadas viola la regla hermenéutica de no elaborar una enseñanza basándose en una sola cita, que aplicada a la Biblia sería en un solo texto, en un solo versículo. Este principio hermenéutico es uno de los más conocidos por todo estudioso de las Escrituras, y que por supuesto no es ignorado por los proponentes del significado en estudio de esta cita, menos cuando en algunos casos estamos hablando de exégetas de renombre en el mundo adventista. Es decir, ellos no ignoran esta regla, para nada. Segunda, la segunda causa por la que, con todo respeto, creo que se le está dando o se le ha dado un significado errado a esa declaración de Elena de White en las publicaciones ya citadas, es por pasar por alto otra regla de interpretación, que es el contexto amplio de una declaración determinada. Esta regla del contexto amplio va de la mano, según nos indican los especialistas en hermenéutica, de otra regla que se conoce como la unidad de un documento, que en el caso de la Biblia, a la que rigen las mismas reglas, se denomina la unidad de la Biblia. Una buena, aunque apretada síntesis de estas 2 primeras reglas que me propongo demostrar en este estudio, que han sido dejadas de lado por los expositores mencionados, es la que encontramos en lo que creo es la principal obra en español en la actualidad, en el campo de la hermenéutica, en el marco de la propia Corporación Adventista. Me refiero al clásico Entender las Escrituras, el enfoque adventista, editado por el Dr. George Reed. Clásicos Adventistas, 4, tomo 4, de Apia y Gema Editores, impreso en Colombia en 2009. En las páginas 47 y 48 se lee así: solo sobre la base de su unidad puede actuar la Biblia como su propio intérprete. Solo entonces resulta posible presentar una armonía en la doctrina y la enseñanza. Si en ellas, la doctrina y la enseñanza, no hay una unidad global, buscamos en vano una enseñanza normativa de las Escrituras sobre cualquier asunto concreto. Sin la unidad de las Escrituras, la Iglesia no tiene forma de distinguir la verdad del error,
ni de repudiar la herejía. No tiene base alguna para aplicar medidas disciplinarias ni de corregir las desviaciones de la verdad divina. Las Escrituras perderían su poder liberador y de convicción. Y en las páginas 48 y 49 sigue diciendo este libro de hermenéutica adventista: la unidad de las Escrituras incluye el concepto de tota scriptura, todas las Escrituras. Para aprender lo que dicen las Escrituras sobre un tema concreto, debemos considerar todo lo que afirman las Escrituras. Para obtener una comprensión exhaustiva o completa de lo que Dios quiere decir en la Biblia, no basta con tomar una sola afirmación e ignorar otras afirmaciones sobre la misma cuestión. ¿Captamos la regla? Para la Biblia es igual para los escritos de la hermana White. La tercera razón por la que se ha desviado el significado real de la cita en estudio es porque se ha pasado por alto no solamente el contexto amplio y la unidad de los escritos que tocan un mismo tema, sino también otra de las reglas cruciales, que es la del contexto inmediato. La última obra citada nos ilustra respecto a esa regla así. En la misma página 49, el contexto de un pasaje bíblico. Estoy comunicando el punto. Las mismas reglas a aplicarle a la Biblia para interpretarla correctamente son las mismas a aplicarle a Elena de White. ¿Okay? Bajo el subtítulo El contexto de un pasaje bíblico, dice este libro: además, usar las Escrituras como su propio intérprete no significa ensartar entre sí diversos pasajes a modo de textos prueba, inconexos y sin considerar contexto de cada pasaje. Más bien, puesto que las Escrituras tienen en último término un solo autor divino, resulta crucial reunir todo lo escrito sobre un asunto concreto para poder considerar todos los contornos del mismo, teniendo en cuenta el contexto literario, así como el histórico de un pasaje. Un intérprete cuidadoso tendrá presente el contexto inmediato que hay antes y después del pasaje que se está investigando, el contexto del libro bíblico en que se encuentra el pasaje y también el contexto global de toda la Biblia. Al comparar un pasaje bíblico con otro, es importante estudiar la Biblia minuciosamente, si es posible en sus lenguas originales, o al menos con una traducción apropiada de la Biblia que sea fiel al significado contenido en el hebreo y el griego originales. Ahora bien, hermanos, en alusión a estas reglas hermenéuticas, aplicables tanto a la Biblia como a los escritos de Elena de White, si es que a la segunda también se la considera inspirada por Dios, a través del don de profecía, es decir, las reglas de no solo un pasaje, la unidad de los escritos que tocan el mismo tema y el contexto tanto inmediato como amplio. El doctor George Knight da un excelente ejemplo, ilustra muy pedagógicamente la importancia de tomar en cuenta estas reglas a fin de no distorsionar declaraciones de determinado autor. Veamos el ejemplo que él toma de John Guthrie Sachs y citado en Cómo leer a Elena de White, páginas 70 a la 72. Es un poema que utiliza este autor como ejemplo o ilustrativo de estas reglas. Dice: hemos llegado a una cuestión muy importante para poder leer correctamente los escritos de Elena de White, dice él. Un conocido poema ilustra este punto y procede a dar el poema como ejemplo. ¿Cuál es el poema? Eran 6 hombres de Indostán, muy inclinados a aprender. Fueron a ver al elefante, aunque todos eran ciegos.
a fin de que por observación pudieran satisfacer su mente. El primero se acercó al elefante y habiéndose caído contra su lado ancho y fornido, enseguida comenzó a gritar: «Hete aquí, si el elefante no es como una pared». El segundo, tocando el colmillo, gritó: «¿Qué tenemos aquí tan redondo y suave y filoso? Para mí es muy claro que esta maravilla de elefante es como una lanza». El tercero se acercó al animal y aconteció que al tomar la trompa movediza en sus manos, de esta manera con firmeza habló: «Ya veo», dijo él, «que el elefante es como una serpiente». El cuarto extendió su mano ansiosamente y tocó alrededor de la rodilla. «Lo que esta increíble bestia parece es muy claro», dijo él. «Es bien claro que el elefante es como un árbol». El quinto, que tocó su oreja, dijo: «Aún el hombre más ciego puede decir a qué se parece más. Que niegue este hecho quien pueda. Esta maravilla de elefante se parece a un abanico». El sexto, ni bien trató de tocar a la bestia, se asió de la cola que se balanceaba cerca suyo. «Ya veo», dijo él, «el elefante es como una cuerda». Y así estos hombres de Indostán discutieron mucho a viva voz, cada uno en su propia opinión, extremadamente inflexibles y fuertes, aunque cada uno está parcialmente en lo correcto y todos estaban equivocados. Indudablemente este curioso poema es toda una lección hermenéutica. Pero lo más curioso, o por lo menos llamativo, es que a renglón seguido, el Dr. Knight, después de citar el poema, comenta lo siguiente. Digo llamativo porque al entrar en el análisis de la cita en estudio, creo poder demostrar que él mismo no aplica la regla que recomienda con este poema de ejemplo. ¿Cuál es? Nos dice el Dr. Knight: «Este poema ilustra una dificultad en la cual se puede fácilmente caer al leer la masiva producción literaria de Elena de White. El peligro de no examinar el espectro completo de información disponible de su pluma sobre un tema». Y agrega él: «Arturo White señaló este asunto cuando escribió que muchos han errado al interpretar el significado de los testimonios por considerar declaraciones aisladas o separadas de su contexto como base para sus creencias. Algunos hacen esto a pesar de que hay otros pasajes que, si se los estudiara cuidadosamente, revelarían que la posición tomada sobre la base de declaraciones aisladas es insostenible». Esto lo dice el Dr. Knight en la página 70 y 72 del libro ya citado. Y luego él mismo, citando Elena de White, mensajera de la Iglesia Remanente, en la página 138, agrega lo siguiente: «No es difícil hallar declaraciones particulares en párrafos, ya sea de la Biblia o de los escritos de Elena de White, que podrían ser usadas para apoyar las ideas propias de alguien más bien que para expresar el pensamiento del autor». Está citando a Cómo leer a Elena de White, página 72. Bien, creo que lo dicho hasta aquí, a manera de introducción, es suficiente. Corresponde ir a la cita en estudio y después concluir. Si todo lo expresado por este servidor respecto a la tergiversación de su significado por algunos es puro palabrerío o tiene algún fundamento. Y finalmente, después de dar con su verdadero significado, ofrecido por el mismo contexto y unidad de los escritos de Elena de White, se esperaría que podamos extraer algunas lecciones preciosas del significado de esa cita para nuestro crecimiento espiritual. La cita en sí. Primeramente, acerquémonos a ella en la forma en la que es citada en las obras mencionadas hasta aquí. Es decir, suelta, separada de su contexto inmediato.
En este caso, la cita es del libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, edición 2006, página 259. Dice así: Elena de White consideraba que su obra consistía en llevar al pueblo de vuelta a la Biblia. Ahora viene la cita. Poco caso se hace de la Biblia, declaró, y por lo tanto, el Señor ha provisto una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. En primer lugar, hay que subrayar aquí que este uso que se hace de la cita por parte de los autores del libro Creencias, en este uso hay ya algunos elementos de más, agregados, colocados estratégicamente para que la misma diga lo que ellos desean que diga. Acerquémonos a esto un poco más y comprenderemos mejor lo que está sucediendo aquí. En primer lugar, veamos la declaración de Elena de White sin agregados de ningún tipo. En este caso tomaremos la cita del Colportor Evangélico de Apia, en la página 174. La cita en sí dice así: poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Esa es la cita en estudio. Repito, poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. En el uso de esta cita en el libro Creencias se le añade por lo tanto, de la siguiente forma: poco caso se hace de la Biblia y por lo tanto el Señor ha provisto una luz menor. El por lo tanto agregado aquí tiene un propósito hermenéutico, y es el siguiente: hacer distinción entre el carácter o la naturaleza de los escritos bíblicos y los escritos de Elena de White. Es decir, las personas referidas en la cita han hecho caso omiso de la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Poco caso se hace de la Biblia. Estas personas referidas aquí han hecho poco caso o caso omiso de la Biblia. La han hecho a un lado. Por lo tanto, según los que están interpretando esta cita en Creencias, por lo tanto, con ese agregado, dice, Dios le ha provisto ahora de otro tipo de luz. Una que de alguna manera es de naturaleza menor. Es decir, distinta, inferior, para ver si logra llevarlos otra vez a la otra luz a la que no habían hecho caso. El por lo tanto hace distinción entre ambas, o sea, las presenta como luces de naturaleza distinta. Una mayor rechazada y una menor ofrecida a quienes hacen poco caso de la mayor. Por lo tanto, quiere decir, debido a eso, por causa de eso, por ese motivo, por tal razón, analicemos un poco esto. Quiere decir que Dios, según estos caballeros, debido a que la Biblia ha sido puesta a un lado, al hacerse caso omiso de ella, entonces ofrece algo menor para ver si no es rechazado. Y de esa manera tal vez luego las personas vuelvan a aceptar lo que les ofreció primero. ¿Es eso lo que está diciendo Elena de White? Y si esa no es la interpretación que hay que darle, entonces ¿qué se quiere decir con por lo tanto agregado a la cita? Que ese no es el proceder de Dios según las Sagradas Escrituras puede verse en varios casos. En tiempos bíblicos, el pueblo de Israel, cuando hicieron poco caso de la luz, ¿se les ofreció una luz menor? En el desierto, Israel,
Cuando hicieron poco caso de la luz que hasta ahí los guiaba, hicieron el becerro de oro. Se les ofreció entonces una luz menor para ver si así recapacitaban y volvían a ponerse en orden con la luz mayor. El joven rico, al hacer poco caso de la luz ofrecida, se le ofreció una luz menor, con el propósito de que atendiera entonces a la luz mayor. Agripa y Félix se les ofreció. ¿Qué es luz mayor y qué es luz menor? Lo veremos a poco. A las personas que hicieron poco caso del mensaje del primer ángel, se les ofreció entonces una luz menor. En 1888, cuando la mayoría hizo poco caso de la luz dada, entonces Dios ofreció una luz menor. Es que rebaja Dios la intensidad de su luz a los que rechazan, a fin de que vuelvan a la luz. A todas luces, tal significado carece de sentido común y no representa para nada la forma de Elena de White de dar a conocer los designios de Dios para el hombre. ¿Qué quiso decir entonces Elena de White con la cita en estudio? Antes de intentar dar con el verdadero significado de esta cita, es bueno detenernos un momento en una declaración de Elena de White, ya mencionada, prácticamente paralela por contenido con la cita en estudio, ya que arroja cierta luz sobre el significado que buscamos. La declaración está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 279. Pero se nos fue el tiempo. Lo vemos en la próxima sección.